Tercera sesión, estoy cada día más emocionado, Javier. Buenos días, Vicente. Tercera sesión. Muchas gracias. La sesión de hoy es la mirada y luego algo que siempre me ha cautivado desde el primer día que estuvimos hablando, que es la tela de araña y luego cómo lo relacionas tú con las estructuras, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy yo creo que vamos a tener una sesión muy interesante y voy a aprender mucho escuchándote. Vamos a intentarlo. Bueno, ¿cómo es la mirada de un arquitecto? Diferente. Quizás lo que nos diferencia a los arquitectos de otras profesiones, por ejemplo, como un ingeniero de caminos, es que miramos el mundo de manera distinta. Nos han enseñado para verlo de manera distinta. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se consigue esa mirada? Simplemente porque tú quieres ver el mundo de una manera distinta. Y si no fuera así, no podrías hacer casas. Te voy a poner un ejemplo. Una persona normal, tú le enseñas una pared blanca. Y entonces le dirías, ¿de qué color es esta pared? Y diría, blanca. Si lo dices a un arquitecto, pues dirá, hombre, sí, es blanca, pero esa zona está en penumbra, esa zona está iluminada, hay un gris, hay un medio tono, y es una manera distinta de verla, ¿no? Y si enseñas a un pintor dirá, no, es un blanco, eso es un blanco, que ahí tiene otro blanco roto, blanco hueso, un blanco marfil. El pintor tiene su manera de ver, el arquitecto tiene la suya, el ingeniero tiene la suya, pero lo importante es que por eso digo que es diferente. ¿Hay que estar en movimiento para conseguir una mirada buena de observación? Sí, hay una máxima que dice que, sí, lo que tú estás diciendo, ¿no? Dice que siempre que cambias tu punto de vista, o mejor dicho, siempre hay un punto de vista distinto sobre las cosas que aporta información sorprendente. Si tú cambias el punto de vista sobre las cosas, es decir, acercándote a ellas, por ejemplo, como es una hoja muy, muy cerca, o alejándote de ellas, entonces la información que te da es otra muy distinta. Repentinamente, si tú te acercas mucho, pues a lo mejor ves como si fuera un universo en una cosa que es muy pequeña. Entonces, sí que es verdad que para afinar la manera de mirar, lo mejor que puedes hacer es acercarte hacia las cosas o alejarte, que también es una manera de descontextualizarla, ¿no? Entonces, los arquitectos, la única manera que tenemos de afinar nuestra manera de mirar es mirar desde otro punto de vista. Con eso ya arregla las cosas. Un ejemplo que veía también en alguno de tus libros o imágenes, cuando hablas esta de cercanía y lejanía, ¿cómo son las patas de un gecko? En estas sesiones atrás hemos hablado de principios o de mecanismos o de herramientas que utiliza la naturaleza básicas. Pues una de las herramientas que utiliza la naturaleza básicas para mil cosas es el pliegue. Todo está plegado. Cuanto más pliegues tiene una cosa, más eficaz es para distintas funciones. En el caso del gecko, pues tiene unas patitas plegadas. Lo que no sé es por qué el gecko sube por las paredes o por los cristales. En vertical, no sé por qué. Tiene una rugosidad que se une a una uñita que tiene en la parte de delante. Y entonces entre la uñita y la rugosidad yo creo que crea como un vacío, que es el mismo efecto que producen las zapatillas de los escaladores. En la propia zapatilla no es que nos resbale, es que yo creo que al apretar se produce como una tensión. El tema del gecko es muy interesante porque ya le sirvió a un diseñador amigo mío de la Fiat, que era Carmelo Di Bartolo, que era italiano. Él trabajaba diseñando partes de los coches Fiat, para diseñar unos asientos en los Fiat de alta gama que pudieran disipar la energía por rozamiento cuando te das un golpe. Entonces el asiento está plegadito siguiendo el patrón de un gecko. Entonces tú te sientas y te levantas fácilmente porque el gecko puede poner la pata y levantarla muy fácilmente. Al gecko lo que no puede hacer es resbalar y deslizar, por eso sube con las patitas. Bueno, pues entonces tú te sientas en tu Fiat y te levantas fácilmente. Sin embargo, ante una colisión no puedes desplazarte hacia adelante porque el rozamiento entre el pantalón, por así decirlo, y el asiento es suficientemente fuerte como para que al menos parte de la energía, esa energía dinámica o cinética que llega, se disipe por rozamiento. Entonces, si ya te vas a dar un golpe, pues ya te lo das con menos fuerza contra tu cinturón de seguridad porque parte de la energía se ha quedado. Entonces, eso es una relación biónica entre una necesidad, que es conseguir un asiento pasivo y que disipe energía, y un animal como son las patas del gecko que están plegaditas, con un patrón peculiar. Esta mirada que hablábamos al principio, ¿cuánto tiempo tarda un arquitecto en empezar a tener esa sensibilidad? Pues no sé qué decirte a eso. Yo no sé si se nace con ello. O sea, es una de las cualidades que hablábamos el primer día que debería tener un arquitecto y luego desarrollarla. Sí. Ya te dije que yo no quería ser arquitecto, que fue mi padre el que me metió a hacer arquitectura, ¿no? Pero sí que yo creo que la mirada va soportada por la idea de la curiosidad. Si no tienes curiosidad, no miras las cosas. Pero si tienes curiosidad, pues la propia curiosidad te hace mirarlas de otra manera. Entonces yo cuando era pequeño estaba siempre pachucho del estómago, no sé por qué, me faltaba mucho a clase, ¿no?
Entonces pasaba mucho tiempo en casa. Y eso que era deportista, decía pues hacía gimnasia deportiva, pero estaba muy pachucho del estómago. Bueno, entonces todos lo que eran los reyes y tal, mis padres me regalaban unos libros que se llamaban del Reader's Digest, que eran con cosas que, pues por qué se lesionan los huesos, ¿no? Cómo funciona el ojo, ¿no? Qué función tienen las pestañas, cosas un poco absurdas, ¿no? Entonces yo me leía esas cosas. Hoy eso sería como las revistas de divulgación sencilla, ¿no? A mí me gustaba mucho conocer esas cosas absurdas, ¿no? ¿Por qué se suda? ¿Para qué sirve el sudor? Esas cosas. Y yo me las leía, estaba en la camilla y me leía eso. Y quizás de ese arranque es lo que me sirve a mí o lo que me sirvió, que yo entonces que podía tener en 10 años, 11 años, 12 años, no creo, pero sí me sirvió como para empezar a mirar el mundo de una manera distinta, pero por curiosidad, por saber cómo son las cosas por dentro, porque por fuera las vemos, pero por dentro no. ¿Podríamos decir que vuestro ojo es una ventana del alma? Eso lo decía Leonardo. Leonardo da Vinci decía eso, que el ojo es la ventana del alma, y que sin esa ventana el alma moraría en una cárcel insoportable. Sí, Leonardo decía que todo artista debía tener 3 cosas, ¿no? Un ojo que vea. Nosotros tenemos ojos que... Sí, tenemos la capacidad de ver, pero una cosa es mirar en profundidad. Pues decía, un ojo que vea, que sepa ver bien. Una mano diestra, decía, no, que tengo una mano diestra y una siniestra. No, una mano diestra es adiestrada y un alma sensible. Decía que cuanto mejor ves y mejor adiestras tu mano, más sensibilizas tu alma. Y cuanto más sensibilizas tu alma, pues mejor ves y más adiestras tu mano. Pues decía que todo artista debía esforzarse en desarrollar esas 3 características. En tus clases realizas un ejercicio a los nuevos alumnos, ¿no? Y entonces les dices, ¿qué es lo más importante sin cuyo concurso no podríamos dar clase? Claro, eso es muy divertido porque ellos dicen de todo. El profesor, que ha sido la pelota primaria. Los alumnos, pues el alumno... El aula, la silla, la mesa, respuestas. No sé si una vez me he encontrado uno que dijo el aire. Era repetido. ¿No? Podría ser. El aire es lo que no puede faltar, porque si falta no podemos respirar los demás. Pero el ejercicio es, pues el aire es lo más importante, pero no se ve. Es decir, la primera lección es lo realmente importante pasa desapercibido. Vamos a empezar, aunque ya hemos hablado sutilmente en algún programa anterior, ¿qué son las estructuras caóticas? Están en todas partes. Me hablabas algo del nido cuando hablábamos la semana pasada. Sí. Están en todas partes, pero es que, claro, los griegos nos hicieron mucho bien. Pero el pensamiento de los griegos, hace 20 y tantos siglos, pues era bajo una idea de cosmos, que todo estaba ordenado, controlado, finito, había un número determinado de estrellas, todas estaban envueltas en una especie de esfera, luego a todo le envolvía un cuadrado y luego le volvía a envolver otra esfera. Era todo como bastante concreto, vamos a decirlo así. No entraba en ellos el entendimiento de que las cosas podían no ser concretas. Sin embargo, la realidad es que el mundo no es así. Ni es finito, sí es proporcionado, pero no es ordenado tal como ellos pensaban. Entonces, la naturaleza tiende per se a autoorganizarse. Tú cuando ves una manada de ñus, de cientos de miles, pues en un momento determinado salta la chispa y se ponen todos a caminar en una dirección. Y otras manadas, que están en otros sitios muy lejanos, también caminan en la misma dirección. Y al final se encuentran todos cruzando el río Mara por el mismo punto cuando han venido de varios sitios. ¿Quién ordena eso? Se autoorganizan. Y lo ves en casi todas las especies vivas tienden a autoorganizarse. ¿Qué ley es esa? Pues se podría decir que es como... Eso es una estructura caótica, una estructura casual. Un nido es una estructura caótica, por ejemplo, ¿no? Diríamos que en la naturaleza todo es caótico. Absolutamente todo es caótico. ¿Qué diferencia de estructura destacarías entre la tela de araña y un cristal? Bueno, es que en la naturaleza le cuesta mucho trabajo a cualquier forma orgánica hacer algo que sea denso. Por ejemplo, no existen pilares de hormigón, ¿no? Densos, ¿no? La naturaleza prefiere usar geometrías complejas de muchos elementos trabajando a la vez que uno gordo, como si fuera un pilar, ¿no? Para la naturaleza es más sencillo crear geometrías complejas porque todas las formas orgánicas nacen de dentro a fuera. Un pilar de hormigón nace de fuera a dentro, pues un encofrado y echamos hormigón. Entonces, para los humanos nos cuesta mucho trabajo hacer cosas con geometría compleja, todo lo que usamos geometría muy sencilla, y no nos importa gastar mucho hormigón, ¿no? En la naturaleza eso no puede ser. El material que usan es escaso, lo optimizan, pero sin embargo lo colocan con una geometría muy óptima. Entonces, en el caso, esa geometría que usa la naturaleza tiene una característica, y es que todas las formas orgánicas son flexibles, muy flexibles, cosa que, por ejemplo, un pilar de hormigón no es muy rígido. Se dobla un poquito, pero muy poquito, ¿no? Entonces, la flexibilidad es una característica también muy importante en las seres vivas que tiene muchas ventajas.
Básicamente es la resistencia, y como hablamos otro día, la resiliencia. Si un árbol fuera un pilar de hormigón, en una tormenta se rompería. Como es muy flexible el árbol, pues puede aguantar las tormentas. Entonces una tela de araña es como el límite al que podemos llevar la flexibilidad. Un cristal no es nada flexible. Un cristal, por ejemplo, es muy resistente si tú lo colocas en el suelo y te subes encima. Y resiste muchísimo, ¿no? Pero si tú lo colocas sobre dos piedrecitas y le haces que tenga así como un pequeño voladizo, lo chascas, no tiene ninguna flexibilidad. La tela de araña es una estructura que se conoce con el nombre de multibarras y que está basada en la misma idea. Muchos pequeños elementos trabajando a la vez son más eficaces que uno gordo. Cuanto más número de elementos hay en una estructura, una tela de araña, más finito puede ser cada elemento. Es decir, que una araña que construya su tela de araña, si la construya con 5 hilos, cada hilo será muy gordito. Sabes que los hilos de las telas de araña no es un hilo, sino están formados por hilos de proteínas que están formados por hilos trenzados, ¿no? Es decir, que la araña tiene como varias boquitas en las que sacan los hilos. Bueno, pues si te hiciera una tela de araña con 5 hilos, saldría un hilo muy gordo. Pero si la hace con 5.000, los hilos son más finitos. Y si la hace con 500.000, entonces el hilo es muy, muy, muy finito, ¿eh? Cuanto más número de elementos hay trabajando a la vez, más finito puede ser. Es decir, la araña prefiere hacer muchos hilos finitos que uno gordo, por así decirlo. Entonces, y a veces será más resistente también. Claro, porque la naturaleza tiene otra peculiaridad, y es que nosotros asociamos en los seres humanos la resistencia a la resistencia del material. Te coges un palo y dices, ¿cuánto aguanta este palo? No. En la naturaleza lo importante no es la resistencia de cada elemento, que es mínima, ¿no? Es la unión entre los elementos. Es decir, cuanto más nudos tiene una tela de araña, es decir, cuanto más cruces hay entre sus hilos, más nuditos, más resistente. Pero no es porque sea resistente el hilo, que per se lo es. Dicen que es más resistente que si fuera un acero de ese mismo grosor, ¿no? Y también está como plegado y tal. Sino que son los nudos entre los hilos los que le dan la flexibilidad y la resistencia. ¿Y cuántos hilos tiene una tela de araña? Millones. ¿Cuántos nudos tiene? Pues millones. Cuantos más nudos tenga, más flexibilidad y más resistencia. Vamos a empezar a asociarlo a la arquitectura que tú has utilizado. Y para eso me gustaría que habláramos de qué es la multifragmentación de esfuerzos. Pues esto. ¿Cómo coges esa idea de la tela de araña? Que además sí, yo creo que es el mejor invento, y cuando hablamos de todo esto, para mí el ejemplo es los terremotos. O sea, sí, la experiencia de crear un edificio que no se mueva en la vida, rígido, sí, y una estructura que por eso no eran altos, hace que cuando la Tierra se mueve, al final todo esto se cae, ¿no? Claro. Entonces, toda esta experiencia colocada de una manera que tenga más tolerancia y a la vez más resistencia, te permite que aguante muchísimos más esfuerzos. Claro. ¿No? Mira, un ejemplo claro de multifragmentación de esfuerzo, ya lo hacían los hombres de la Edad Media. Y ha habido muchos casos en los que, por ejemplo, pues se ha producido un terremoto en México y se caen los edificios modernos y no los antiguos. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Digo, en México, como puede decir cualquier... Cuando hay un terremoto, no se caen. Sí, en Japón no se caen los edificios antiguos. ¿Por qué? Pues porque nosotros construimos con cemento, que es muy rígido, y en la Edad Media se construía con barro. Entonces, la unión de todas las piedras entre sí está hecha con barro. Entonces, todas las piedras de una muralla están como flotando una sobre otra. Es una multifragmentación de esfuerzos. Muchas pequeñas... Ahí también se utilizaba pajitas y se utilizaban otros materiales para mezclar con el barro, ¿verdad? Claro, que ahí sí se construyen los adobes, que son paja con tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa construcción es muy, muy flexible. Es tan flexible que cuando hay un terremoto, todas las piedras están bailando una sobre otra, entonces no se rompe. Sin embargo, si usas cemento, el cemento es muy rígido y suelda de alguna manera las piedras, con lo cual se fractura el muro porque el muro no tiene ninguna flexibilidad. Entonces, la multifragmentación de esfuerzos en la naturaleza es ni más ni menos que eso. Uh-huh. Y es conseguir que muchos pequeños elementos trabajen a la vez, pero además estén unidos de una manera muy flexible. Si lo extrapolas a la arquitectura, pues tú podrías decir, vamos a ver, ¿qué es lo más interesante en una estructura arquitectónica? ¿Que haya un pilar gordísimo y una viga gordísima y que todo lo aguante? ¿O que haya muchísimos pilares y muchísimas vigas? Es decir, yo cuando hago arquitectura, todas mis estructuras son redes, son tejidos. No son 4 o 5 pilares y 4 o 5 vigas. Los ingenieros que las construyen se enfadan porque dicen, vamos a optimizar la estructura y vamos a quitar pilares y vamos a poner los mínimos. Que no, para que todos sean iguales. Que no. Si es que no tienen que ser iguales, tienen que ser tan distintos como sean. Entonces, mis estructuras son una red, un tejido. Por ejemplo, la Torre Eiffel de Eiffel en París es una red. Se contaba que le quitaron el 10% de las vigas metálicas para venderlas y para poderlas arreglar y tal. Y sigue ahí. Los sistemas multibarra están basados en... Bueno, y también es un poco esa telaraña, ¿no? Está todo entrelazado. Sí. Y puedes quitar... ¿Y cómo se calcula ese tipo de estructuras? Pues como lo hacía Gaudí, un poco con cierta intuición. Es imposible calcularlo. Se calcula como a grosso modo.
porque no puedes calcular exactamente qué es lo que aguanta cada trocito de la tela de araña. Entonces el concepto de multibarras tiene que ver con ese concepto. Entonces en la arquitectura, al menos en la que yo hago, siempre que tengo posibilidad de pensar en la estructura como un tejido, como una red, como en la cáscara de un huevo, que tú ves un huevo, parece liso, pero no es liso, es un tejido muy poroso, pero un tejido. Muy unido, pero no deja de ser un tejido. Entonces, siempre que piensas pues en una losa, en pilares, en vigas, como un tejido, entonces ya se estás acercando a la estructura multibarras. Pero lo más interesante del huevo, a mí lo que me sorprende de esa estructura, entonces lo que decían las abuelas, no laves los huevos, no los limpies cuando los compres, porque el huevo, y no sé por qué, es poroso de fuera hacia adentro e impermeable de dentro hacia afuera. No sé por qué sucede eso, pero lo cierto, por eso decían las abuelas, no laves los huevos porque toda la suciedad que tenga el huevo en la cáscara entra. Lo cual no es al revés, o sea, la clara, la yema, no sale para afuera. Una curiosidad de esa estructura del huevo, ¿no? Pero también es lógico porque, claro, tú cuando ves el huevo y lo ves fuera de la gallina, lo ves ya con forma. Pero claro, si tú fueras la gallina y tuvieras que sacar un huevo cada ratito, cada hora, o el huevo es flexible o por ahí no sale. Claro, entonces pues, la propia estructura del huevo está pensada para que se aplaste, se doble y luego ya salga. Tú hablabas de la mirada con la parte. Por ejemplo, Leonardo miraba de una manera totalmente distinta. Leonardo no tenía herramientas para hacer planos de ciudades. Y sin embargo, hacía planos de ciudades que coinciden exactamente con la ciudad. Es como si tuviera una fotografía, un dron, que hubiera fotografiado desde arriba la ciudad y hacía un dibujo. Pero ¿cómo puede dibujar una ciudad desde arriba y que coincida? O sea, qué capacidad de ver sorprendente. Vosotros tenéis que tener esa capacidad. Sí, pero tanto, ¿no? Que haya que coincida exactamente, ya una cosa que te aproxime más o menos. Tú miras cualquier pueblo, ciudad o tal, tú observas, pero tú te haces una idea espacial como si lo pudieras ver desde arriba. Sí, y puedes hacer un croquis. De allá que te coincida con el plano, hay una distancia. Con el plano real de la ciudad hay una distancia. Seguro que sí. Oye, vamos a hablar, hay una cosa que me llamó también en otro de tus libros muy interesante, que son los procesos estructurales naturales, que hablan un poco de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Hay una serie de leyes que te permiten configurar todo eso, y uno de ellos es el predominio de la geometría sobre el material. Sí, justo lo que acabamos de hablar. Sí, los materiales en la naturaleza son muy débiles. Otra cosa es porque se generan de dentro hacia afuera y son porosos, y son muy ligeros y muy livianos, ¿no? Entonces, con esos materiales no se puede ir muy lejos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues utilizar geometrías que optimicen el material, ¿no? Por eso la naturaleza se plantea, cuando quiere generar una forma, cuál es la geometría idónea para esa forma. Los arquitectos lo hacemos, pero de una manera estética. Voy a ver qué geometría va a tener este edificio. Va a ser un cuadrado, con otro cuadrado que gira, con un círculo. En nuestro caso predomina la estética geométrica sobre la eficiencia geométrica. En la naturaleza la estética no, porque nada es bonito ni feo en la naturaleza. Todo es igual de bonito, igual de feo, pero es que no entran esos parámetros en la naturaleza. Es lo óptimo, lo lógico. Pero no tiene nada que ver la geometría de una brina de hierba con la geometría de una rosa, con la geometría de un tigre corriendo. Son geometrías distintas, ¿no? Pero en todos los casos es la geometría del guepardo, la geometría que tiene en la columna, la que le permite correr a 100 y pico kilómetros por hora. La geometría que tiene el oso no es la del guepardo, al menos en la geometría de sus vértebras, ¿no? Es la geometría la que marca la lógica de las formas y las estructuras. Otra cosa es la fragmentación, que también acabamos de hablar de ello, de las cargas y los esfuerzos. Sí. O sea, equilibrar todo eso para que de alguna manera sea más resistente. Claro, pues Gaudí tenía también esa intuición. Todas las formas orgánicas vivas están en equilibrio. Esa idea del equilibrio, Gaudí la llevaba a un extremo, ¿no? Cuando construía sus edificios, pues como no se los podía imaginar muy bien, porque él tenía una visión estructural, entonces lo que cogía eran unas cadenas, no lo hemos visto todo el mundo, unas cadenas que las colgaba sobre el techo, y la cadena, colgada, como todos los hilos, genera una catenaria. La catenaria es el hilo de las estalactitas, la forma geométrica de las estalactitas o de las estalactitas, es la catenaria, ¿sabes? La catenaria es la figura geométrica que se puede representar mediante una hipérbola, la que más se parece. La parábola es difícil de construir, pero una hipérbola es muy sencilla de construir porque se construye con líneas rectas. Entonces, pues Gaudí cogía hilos, lo iba colocando y simulaba las cargas que iba a sufrir ese arco que estaba colocado al revés con saquitos. Esos saquitos lo que decía, bueno, pues aquí va a recibir 10 kilos o 100 kilos o 1000 kilos, le voy a poner un saquito escalado de 10 kilos, ¿no? Y iba poniendo todas las catenarias que quería diseñar en su edificio y iba colgando de esos pesos. Entonces, esas catenarias con esos pesos, pues iban por un lado o se iban para otro, y cuando ya todo había conseguido su equilibrio, entonces le sacaba una especie de fotografía simplona de las que había, entonces, y le daba la vuelta
y dibujaba a lápiz sobre ello, a carboncillo sobre esa imagen. Porque lo que buscaba era el equilibrio de una estructura que, aunque fuera muy compleja, estuviera equilibrada. Entonces, cuando entras en los edificios de Gaudí, pues ves, por ejemplo, dices que algunas columnas están inclinadas. ¿Y por qué están inclinadas? Y piensas que es por estética, pero no. Está inclinada porque la estructura ha conseguido ese equilibrio y algunas de las patas están inclinadas y otras están verticales. Entonces él tiene una idea como de conjunto, de forma, de unidad y de equilibrio, y por supuesto de flexibilidad y de dinamismo, que es lo que hemos hablado un poquito. Y el otro día también hablamos de la importancia del vacío como elemento resistente. Nosotros los humanos entendemos que el vacío es la no existencia. Y lo traemos desde Lao Tse, cuando él decía, de un lado encontramos beneficio en la existencia y de otro en la no existencia. Y decía, por ejemplo, pues abrimos puertas y ventanas en las paredes de una casa. Entonces, por donde no hay pared, que son la puerta y la ventana, podemos usar la casa. Pero siempre hemos tenido la idea de que el vacío es algo que no existe, que le da lógica a lo que existe. Ponemos 30 radios de una rueda, los pasamos al cubo de una rueda, y precisamente por donde no hay radios, porque lo que la rueda puede funcionar como rueda. Hacemos agujeros en una arcilla y con eso creamos un vaso, y precisamente por donde no hay arcillas, por lo que se puede usar como vaso. Es decir, siempre hemos creído que el vacío le daba lógica a la materia, pero en naturaleza eso no es así. El vacío y la materia son dos elementos que están íntimamente conectados. En algunos casos el vacío está comprimido, en otros no, en otros simplemente se usa para que pase el aire, pase el agua, ¿no? Pero el vacío y la materia no son dos contrarios, es la misma expresión de la materia. Son complementarios, en realidad. Se complementa. Pero claro, no estamos hablando de un agujero como si fuera un pozo, no. Hablamos de multibarras y multivacíos. Muchas pequeñas barras trabajando a la vez, muchos pequeños de vacío trabajando a la vez, y forman esa unidad. Vamos a hablar de uno de tus proyectos, que es el edificio de BPTP, sí, que hiciste en Gurgaon, en sí, India. En India, sí. Pues era la primera vez que yo trabajaba para esta compañía y estaba en expansión y quería hacer un edificio un tanto singular en una zona de Nueva Delhi que está en expansión, que es el barrio de Gurgaon. Cuando fuimos allí, la parcela en la que estaba el edificio, yo le pregunté si podía comprar una parcela que fuera más fea, o más complicada, o más... ¿No va usted a colocar aquí una parcela como esta? O sea, una parcela estrechita... Además tiene una forma que no es rectangular, no, está como cortada. Qué cosa más extraña de parcela, por favor. No. Bueno, por ese edificio tengo muchas anécdotas muy divertidas. El asunto es que, quizás por la forma de la parcela, se me ocurrió una idea, que era quitar la mayor cantidad de columnas posibles de un edificio. Claro que ya que iba a estar más estrechito el edificio, era multiusos, servía para muchas cosas, había oficinas, había centros comerciales. Entonces digo, bueno, si quito muchas columnas del interior, tengo que suplirlas por algo. Entonces empecé a desarrollar la idea de piel resistente, de que la propia piel, en vez de ser simplemente un cristal de cierre, tuviera una estructura que le hiciera resistente. Eso como idea fue muy bonita. El problema fue llevarlo a la construcción. En realidad era como poner una tela de araña fuera del edificio. Sí, pero claro, en India no hacen mucho eso. Entonces el constructor, cuando yo le dije que aparte de cerrar el edificio, había que empezar por construir la estructura del edificio, que era la fachada, pues el hombre no sabía dónde meterse. En él no entraba eso. Para él el cristal era el cristal y basta, y no había... Entonces hicimos una maqueta de la parte más apuntada del edificio, pero a escala 1:1. Hicimos como dos pisos de cómo ese cristal y esa estructura tenían que jugar, porque había que hacer primero cristal, estructura, cristal. La estructura está en el medio y tenían que estar enganchados, tenían que atravesar la estructura para que me engancharan sobre ellos la viga. Aquí fue divertidísimo. Yo hice la maqueta con material real, ¿no? Como si fuera a 1:1, y yo lo veía así mirándome con ojos de ¿dónde ha salido este señor? ¿Por qué no hacemos un edificio normal con columnas y vigas y nos quitamos de estar? Bueno, es que el terreno no te da juego para eso. De hecho, parece un barco. Cuando ves el edificio, tiene así una forma de proa. La India es muy especial. Hay una anécdota preciosa. Un día entro y veo 100 burros blancos ahí dentro. Y pregunto al jefe de obra, ¿a quién se le han escapado 100 burros blancos? Es el sistema de excavación, los 100 burros. Es decir, nosotros, en vez de usar una grúa, una máquina, que sale carísima, decía, metemos aquí a 100 burros, echamos un poquito de agua, cogemos con la pala, se craquela el barro, retiramos el barro, lo ponemos en alforjas, los burros van en carrusel. Luego le echamos más agua, otros 2 centímetros que se craquelan, otra vez que vamos a quitar. Y así, cuando yo llegué ya llevaban 2 sótanos excavados. Y decía, o sea, era el sistema de excavación. Real. Agua y burro. Agua y burro. 2 sótanos excavados. Y además, mire, una máquina excavadora nos cuesta unos 5 euros al día. Dice, el sistema de burros, 100 burros y el burrero, 1 euro al día. Dice, y tardan un tiempo muy parecido. ¿Viste los 100 burros? Así está la excavación hecha del BPTP. Tiene como high-tech, vamos a decirlo así, pensando en una estructura resistente, y hiper low-tech, que son los burros. Muy sostenible, no había gasto de combustible, claro, ni contaminación. Es magnífico.
Oye, vamos a volver un poco al edificio porque tiene como yo te decía, me parece un barco de frente, sí, que luego por detrás tiene una forma para adaptarse al terreno que tenías, pero me llama mucho la atención esa zona comercial que parece la proa de un barco, que le creasteis un sistema muy acristalado por arriba, pero luego tienes como una especie, yo siempre lo identifico todo hacia álabes o hacia alas de avión, ¿no? Pero todo el techo lo habéis creado con un sistema que deja entrar la luz pero que la dirige, ¿no? El problema en la India es que hace mucho calor, 40 grados, 45 grados, y si encima está pegando el sol desde arriba. Entonces, claro, tienes dos opciones. O no pones cristales, que es una opción interesante, hacer edificios en cristales. Sí, más que la lluvia o cualquier tipo de... Claro, o si quieres iluminar, y nosotros pensamos que se podía iluminar cenitalmente por sobre todo los 3 primeros pisos son un centro comercial muy grande. Yo creo que la luz cenital es muy interesante en algunos casos. Como en los laterales estaban por las tiendas y demás, pues eso seguiría siempre oscuro, ¿no? Porque si poníamos ventanas en las tiendas, pues nunca llegaría al centro. Entonces pensamos que debía iluminarse cenitalmente, ¿no? Pero eso entra en contradicción con el sol, con la lluvia, ¿no? Entonces pues se nos ocurrió, como crearle una estructura como de muchas alas de pájaro, que se solapaban una sobre otra, tal vez como si fueran hojas de un árbol, que deja pasar la luz, pero la tamiza, no pasa el sol en recta. Y eso es lo que hicimos, ¿sí? Pero a mí me sorprende, tal y como habéis visto las imágenes, que es movible. O sea, quiero decir que podéis ajustar para que la incidencia, me imagino, ya sea en invierno o en verano, tenga una mayor o una menor abertura. Y mediante un poco de domótica. Puedes hacer, eso es relativamente sencilla. No es una cosa muy compleja, ¿no? Porque es cierto que la inclinación del sol cambia según las estaciones. Porque eso tiene una doble estructura, una por fuera y una por dentro. O sea, una estructura de esas lamitas, vamos a decir, alas de pájaro o hojas de árbol por fuera, y a su vez otra por dentro que se van como complementando. Tengo una curiosidad que al final no me queda muy clara, porque he visto, fue un proyecto que tiene muchas maquetas, muchos diseños, le disteis muchas vueltas. Yo he llegado a ver alguno en el que la azotea era hierba y piscina o vegetación. ¿Se llegó a hacer? Es que en la India lo más curioso es que tú empiezas un proyecto y no sabes luego cómo se acaba. Por ejemplo, el Hotel Westin, que son las torres altas que tengo ahí en Calcuta, empezó siendo un hotel de 5 plantas y acabó casi teniendo 180 metros. O sea, es que las cosas son muy raras en la India. O sea, cambian, el cliente te acerca y dice, quiero hacer esta cosita. Y a las 2 semanas te dice, no, mira, mejor la vamos a hacer de 10 plantas. Bueno, y a las 2 semanas, no, mejor la hacemos de 20 plantas. Y entonces cambia. Y en este edificio, la función, como era una multifunción, pues queríamos que toda la parte de arriba, donde está esta luz cenital, pues también fuera como un jardín vertical. Yo, esa filosofía que decía Le Corbusier, le quito tierra a la naturaleza cuando planto un edificio, le devuelvo tierra a la naturaleza poniendo cubiertas jardín, ¿no? Entonces esa filosofía sí que intento llevar, entre otras cosas porque las cubiertas jardín, tú sabes que la hierba no cambia de temperatura, es una peculiaridad, el asfalto sí. Y entonces, si la hierba está siempre a la misma temperatura, es un aislante térmico magnífico. Es decir, tú haces que las terrazas sean de hierba o vegetales, no tiene por qué ser césped, puede ser vegetal, eso es un aislante enorme, pero te puede quitar a lo mejor el 70% de radiación solar, con lo cual ahorras dentro una cantidad de energía enorme. Claro, entonces, yo siempre que puedo, porque no siempre lo permiten las circunstancias, hago que todas las cubiertas usables o no usables sean ajardinadas. Y en este caso, pues sí, había un tránsito entre el edificio de oficinas y el edificio comercial, y ese tránsito, ese borde que quedaba para pasar de un lado a otro, lo hicimos con cubierta jardinada, luz cenital y piscinitas y esas cosas como una especie como de club. ¿Qué tardasteis en hacer porque viendo tanta variedad y tanto proyecto, tuvo que ser largo, ¿no? En diseñar se tardó 1 año y medio, en construirlo casi 8, porque se fue parando por diversas circunstancias, ¿no? Es que se construyó como a trozos, pero eso también pasa, por ejemplo, en Calcuta también pasa lo mismo, ¿no? Ahí tengo anécdotas muy curiosas de conflictos precisamente con los ingenieros estructurales de Calcuta, ¿no? Entonces el proyecto comienza a construirse y pasa algo que no sabes qué pasa, va y pasa. Y entonces se para durante 2 años y luego vuelve a regresar y luego se vuelve a parar. Y entonces, bueno, a mí me pasa con la embajada de China aquí en Madrid, que estoy con 3 embajadores. ¿Pero es un problema de ingenieros o es un problema político? Porque muchas veces te paran una hora por... De todo. Por ejemplo, es un problema de cuando ya estaba aprobado para construir las torres de Calcuta, pues a alguien se le ocurrió con buena lógica que estábamos muy cerca del aeropuerto y que no podían ser tan altas. Claro, eso tenía lógica, ¿no? Entonces hubo que negociar mucho tiempo para poderlo construir, pero es que ya estaba hecho el proyecto, ¿no? Bueno, y así es todo, es decir, hay, entre la administración india y los promotores indios no siempre hay la conexión que debería haber.
Y entonces esa fricción sucede cuando empiezas a construir. Cuando estás proyectando no hay fricción, cuando empiezas a construir y ya pides los permisos y tal, empieza el lío. Y entonces para eso se miran los papeles. Entonces se tarda demasiado tiempo en construir, pero yo creo que es un problema administrativo. Durante un tiempo las torres de Calcuta no tenían permiso para construir, luego sí se consiguió. Lo que es el realizar el proyecto también es cierto, porque claro, ¿qué puedo tardar en este tipo de proyectos? Un año y medio, más o menos, ¿no? Yo he visto esculturas de madera. También, porque suelo trabajar con un escultor amigo mío, el Eleuterio, que es un escultor magnífico, ¿no? Está reconocido en la Academia de Roma, ya un escultor genial. Entonces siempre que puedo le encargo a él el primer acercamiento a la forma, que él le doy las ideas y todo. Me gusta ver cuál es la visión que él tiene de escultor sobre una arquitectura. ¿Hay alguna curiosidad más de este edificio y de esta experiencia, además de los burros, que nos quieras contar? Del edificio... de esta experiencia de 8 años. Esto lo he visto en el BPTP y también lo he visto en las torres de Calcuta, ¿no? Los dos usaban el mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, es que la India construyen con mucha fe. Tienen una técnica baja, pero con una fe que complementa, ¿no? Y de acuerdo, por ejemplo, cuando haces un edificio alto, pues tienes que hacer unos pilotes que son como columnas de hormigón que se empotan a 80 o 90 metros en la tierra, ¿no? Y a lo mejor pues este BPTP pues creo que llevaba como unas 2000 aproximadamente, ¿no? Y entonces cuando haces ese primer encaje de cimentación, una vez que tienes hecho el agujero, ¿no? ya has hecho los sótanos, entonces tienes que meter los pilotes, ¿no? Y recuerdo que pues, había como 2000 y siempre cuando echas hormigón sobre esos pilotes, la parte de arriba, último metro y medio, está disgregado. Entonces eso se llama descabezar los pilotes, ¿no? Aquí en cualquier España, Europa, usamos máquinas, ¿eh? Y lo hacemos. Pues allí yo me encontré que, bueno, vamos a traer el sistema de descabezamiento de pilotes. Y entraron, no sé, como 200 mujeres, ataviadas con saris, nada de zapatillas, nada de casco, ¿no? Y le dan un martillito y le dicen, ¡hala! Y esas 200 mujeres se lanzan a por los 2000 pilotes y en una semana no queda nada de los pilotes. Con el martillito y esas 200 mujeres, tico. Y decía, no es posible. Pero ¿cómo es esa fe? Estamos hablando de hormigón, de resistencias de 400 kilos, de 500 kilos, una cosa muy dura. ¿De qué está hecho el martillo? Pero es que le han pegado una... No, es un martillito. Pero, bueno, es lo mismo. Muchos pequeños golpecitos son más eficaces que uno gordo, ¿no? Y claro, si encima son 200 mujeres las que están ahí, pim. Perseverantes. Madre mía. Es un sistema, otro dice, venga, vamos a subir ladrillos a la planta octava o novena, ¿no? Que venga el sistema de subir ladrillos. Y el sistema de subir ladrillos, pues te imaginas que es una polea. ¿Qué va? Son unas mujeres y hombres que paradójicamente tienen los brazos muy largos. Y entonces empiezan a colocarse un ladrillo encima de la cabeza. Cada ladrillo son ladrillos macizos, o sea que pesan la torre. Un ladrillo y otro ladrillo, 2 y 3 y 4, y tienen un puntito en el que dicen, lo normal es que lleves 8 ladrillos en la cabeza. Pero si subes 9 o subes 10, porque tus dedos, eso es un extra pago. Y entonces se ponen ahí a gente, le ponen todo un ladrillo en la cabeza, con unos brazos larguísimos. Claro, están ¡pum! tirando. Lo ponen así, ¡hala! Para arriba. 8 pisos para arriba, 8 pisos para abajo. 8 pisos para arriba, 8 pisos para abajo, ¿no? Y así se va por un montón de gente subiendo ladrillos para arriba abajo, que tú le dices, primero, ¿cómo pueden con eso? Porque a lo mejor cada ladrillo puede pesar 3,5 kilos, cada ladrillo. A lo mejor lleva 10 o 11, lleva 40 kilos sobre la cabeza, 8 pisos para arriba, o 10 pisos para arriba, 10 pisos para abajo. Yo no lo entiendo. No se le ocurre tener una poleita. Bueno, pues es más eficaz. Eso es más eficaz que la polea. Es sorprendente. Luego tiene una ventaja, claro. Pues esta gente, ¿qué gana al día? $1 al día, a lo mejor. Como mucho, en el mejor de los casos. Puede que inclusive menos. Yo creo que le pagaban como 1 rupia o 2 rupias cada vez que subían con los ladrillos para arriba y abajo. 1 rupia, no sé si llega a €0,10. Muy poquita, ¿no? Pero la fe, tú veías a esta gente que era a mí lo que me maravilla, ¿no? Le veías haciendo, pero no con mala cara, no. Lo veías con unos ojos negros brillantes, las indias son guapísimas, una sonrisa de oreja a oreja. Me pregunté, ¿y de qué se ríe esta gente que está aquí medio amargada aquí? Pues se ríe de que ese día comen. Y está encantado de hacerlo. Y luego se van a su slum, a esa especie de ciudades que hay en la India. La mitad de la población india vive en slum. Juntan lo que ha ganado cada uno y tú entras y dices, caramba, y nosotros quejándonos por tonterías, ¿no? Y esta gente es súper feliz, o al menos lo aparenta. Vamos a terminar, como siempre, con tu diccionario y con una palabrita: geodética. Miedo me da. Miedo me da, porque no he hecho bien el acento de geodética. Sí, es una palabra muy bonita esa, la geodesia. Toda superficie, por rara que sea, tiene una línea de pendiente que es una recta. ¿Te imaginas una curva, por rara que sea?
¿no? Una superficie, una montaña, pues siempre tiene una línea de la máxima mínima pendiente que tú la puedes trazar y la levantas y es una recta, aunque esa recta se asocia. Entonces, para poder construir superficies complicadas, debes pensar cuáles son las líneas que forman esa similar pendiente, que son rectas, aunque sean rectas dobladas, pero no dejan rectas, es decir, que solo tienen un ángulo de curvatura, que es en un solo plano. Si tú tienes una curva complicada, pero al construirla, esa superficie está formada por líneas geodésicas que están en un solo plano de deformación, para arriba y para abajo, pero en un solo plano, no en los dos, entonces es fácil construirlo. Entonces, paradójicamente o curiosamente, esas líneas geodésicas se encuentran en la naturaleza en todas partes. Un ejemplo, tú pones a un burro a subir por una montaña y el burro te traza una línea geodésica, porque sube por la línea de menor pendiente y de equilibrio, si no sube por la más complicada y luego cambia, no, va buscando esa línea. Entonces, si tú cogieras el burro y mirases por dónde ha subido, por mucho que sube y baje, verás que son líneas de deformación en un solo plano, no en dos. O sea que los burros son perfectos diseñadores de líneas geodésicas. Por eso cuando los hombres que iban a la escalada del Himalaya y estas cosas siempre ponían burros delante, porque ellos sabían por dónde estaba la menor inclinación y son los mejores guías. Entonces la geodexia es la ciencia que estudia cómo se pueden descomponer superficies complejas en planos simples de curvatura. Y con eso pues puedes construir los edificios. Lo que hemos aprendido hoy. O sea, yo creo que hemos aprendido que los burros sirven, además de para llevar personas, para hacer excavaciones con agua. Y para trazar líneas geodésicas. Para trazar líneas geodésicas. O sea, me has dejado... sí, pero me has dejado un día para mucho pensar. Pero los burros no es que... lo hacen, pero porque sí. Innatos, lo que hablamos de la normal, dices, lo hacen. ¿Cómo es una mirada? Pues un burro tiene una mirada perfecta para hacer todo lo que hemos dicho. No se sienten más orgullosos por hacerlo. Hacen de burro y lo hacen muy bien. A pesar del nombre. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vicente. Ha sido un verdadero placer. El mío también. Muchas gracias.